estado de ánimo. Mencionábamos ahorita que en este tiempo en el que está la pandemia, el famoso COVID-19, mucha gente en la mayoría del país está con un temor extremo. Podemos decir que ya se encuentran en un pavor, el cual ha modificado su situación espiritual, su situación emocional para mal. Esto los ha tenido bastante desgastados e incluso se sienten imposibilitados de poder salir de esta situación, ¿verdad? Pero aquí a la palabra de la luz de la Biblia podemos ver que tenemos esperanza, que podemos tener paz y que podemos tener la victoria en el nombre de Jesús. Inclusive podemos ver, siervos, que la gente le teme a lo desconocido. La palabra de Dios, pudiendo retomar en Oseas 4:6 de estudios pasados que hemos hablado, la Biblia dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, y la gente le teme a lo desconocido, muchas veces a lo desconocido, y a veces la mala información o la desinformación hace que la gente caiga en pánico, en miedo, en temor. Principalmente hemos visto que lo que está sucediendo con esta dichosa pandemia, siervos, que mucha gente desconoce el origen de los términos clínicos, de las enfermedades, y a veces podemos ser engañados y caer en trampas de miedo por engaños también, por mentiras también, por cosas que no son reales o que no son como deberían de ser, siervos. Sí, de hecho, todos los hombres, al decir hombres, hablo de mujeres, niños, todos los hombres sabemos y experimentamos lo que es el miedo. Es algo natural, ¿sí? Todos ya, a raíz de que el hombre se separó de Dios, el hombre desobedeció a Dios, entró el miedo, porque Dios cuando formó al hombre, no lo hizo con miedo. De hecho, la primera vez que se menciona el miedo en la Biblia es en Génesis 3, 9 y 10. Dice así, te lo voy a leer. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió el hombre, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, dice, y me escondí, ¿sí? De hecho, te vuelvo a repetir, Dios es perfecto, ¿sí? Dios no hizo al hombre con un miedo, ni con miedo natural, ni con miedo extremoso, intenso, a tal manera, ¿sí?, de caer en las fobias, de caer en pánico, de caer en pavor, de todas esas cosas que no son naturales. El miedo está en los hombres, está en todos los hombres, pero como hace un rato el pastor, ¿sí?, leía, ¿sí?, hay un miedo natural, pero cuando ya rebasa ya no es normal, ¿sí? Cuando está rebasando lo normal, hermano, ¿sí?, ya no es un miedo normal, ¿sí? Porque todos experimentamos miedo. El miedo, sí, es la sensación ante un peligro para preservar la vida. Gloria a Dios, por eso tenemos un miedo. El miedo es algo que nos ayuda para preservar la vida. Gloria a Dios. Mucha gente tiene miedo, y con el miedo sientes, valga la redundancia, siente culpa por sentir miedo. No puedes sentir culpa por tener miedo. Más bien, el miedo es provocado por cosas que se desconocen. Cuando empezamos a conocer, empieza a quitarse el miedo. La palabra de Dios nos enseña aquí en el texto que acabo de leer, dice, en el amor no hay temor. Más adelante vamos a ver lo que implica el tener un encuentro personal con Cristo. En el amor no hay temor. Y la Biblia enseña, hermano, vamos a hablar también más adelante acerca del temor a Dios, el tener temor a Dios. ¿Qué es tener temor a Dios y qué es tener miedo? Porque una cosa es tenerle miedo al mundo, a las cosas del mundo, y otra cosa es tener temor a Dios. Y algo bien importante que hablaban siervos, decía el evangelista que el pecado, el miedo es por el pecado, la desobediencia. Por primera vez se habla en Génesis 3, 9 y 10. Y también la mente es tan poderosa, decía el siervo, por no conocer, por no tener el conocimiento de lo que se está sucediendo, y por saturarnos de tanta mala información, también entra más miedo. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente se va, tenemos tanta imaginación que todavía ni nos decía la profetisa Eli, todavía ni sabemos qué es lo que está sucediendo y nuestra mente ya está yendo más para allá, ¿no?
Decíamos con esta pandemia, tantito estornuda a alguien o tose a alguien y ya decimos, ya tiene el virus, ya se está muriendo, ya. Y tristemente el miedo nos baja todas las defensas. Amén. Y nos debilita en todas las áreas. Entonces, qué tremendas situaciones vivir el miedo, ¿no? No saber, y decía el siervo, hablaba de 1 de Juan 4:18, el amor a Dios va a quitarnos ese miedo. Amén. Decía el evangelista Javier, el miedo es algo natural que tiene todo ser humano. Me decía una persona, pastor, ¿es pecado que tenga miedo? No, no es pecado que tenga miedo. El pecado es que no lo estás dirigiendo a quien debe de ser, porque la Biblia dice que sea el Señor tu temor y que Él sea tu miedo. No hemos aprendido a dirigir ese miedo o ese temor. Y vamos a ver, causas, hermano, ¿por qué viene el miedo? ¿El miedo qué es en sí el miedo, profeta? El miedo es, lo podemos definir porque mucha gente se ha acercado a nosotros y nos pregunta que tienen miedo porque se sienten desprotegidos. Sienten que, por ejemplo, esta situación del virus está rebasando sus expectativas y no saben cómo proteger a su familia, cómo proteger a sus hijos. Se sienten desprotegidos fuera y dentro de casa, en cualquier lugar. No sienten esa protección. Dice que el miedo es porque sientes que no estás protegido, que no tienes una cobertura y trastorna emocionalmente, físicamente tus emociones. El miedo trae trastornos físicos, trastornos psicológicos, trastornos en todas las áreas. Causas o motivos por los que viene el miedo. Al menos hemos detectado 3 según la psicología humana. Causas por las que viene el miedo. Número 1, algunas experiencias traumáticas en la infancia. Número 2, se ha descubierto, fíjense siervos, que se ha descubierto que el miedo también se transmite por herencia genética. O sea, también vienen los genes, el miedo también, es increíble. Y número 3, por una conducta aprendida. Y esto, hermano, déjeme hacer énfasis tantito, un comercial en la herencia genética, porque la Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y como el pecado pasó a todos los hombres, el miedo también fue transmitido a todos los hombres. Y lo tercero es una conducta aprendida, porque cuando somos niños todo aprendemos. Entonces, esos son los 3 motivos o causas por los que viene el miedo. Sí, acerca de eso, sí, la Biblia dice Éxodo, he aquí yo soy el Señor que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y lo vemos en enfermedades, lo vemos en miedos. No, que a mi papá le temía esto. ¿Qué crees? Pues yo también. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, he aquí yo soy el Señor que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Sí? Y de hecho esto es una cadena de miedos, de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres, no solamente de miedos. ¿Sí? Esto es, la Biblia lo dice ahí en Éxodo, que Él visita la maldad de los padres, ¿sí?, hacia los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y solamente un encuentro con el Señor es como puede romper esa cadena. Amén. ¿Sí? Es como puede romper aquello con que ya naciste. Es bueno, va a decir, bueno, ¿y yo por qué soy así? Pues ya nací así. ¿Sí? Es por los pecados generacionales, por los pecados de nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, que muchas veces ya los heredamos. Sí, porque dice las causas o motivos, y según la ciencia, la psicología es también el miedo se transmite por herencia genética, vienen nuestros genes. ¿Sí, Roa? Sí, también podemos ver que lo contrario a la fe es el temor, porque este devasta, paraliza nuestro ser y destroza. El miedo nos ata, nos paraliza y nos impide tomar decisiones correctas. Y podemos ver, como decía aquí el apóstol, que el miedo se transmite, ¿no? Si tú en tu casa estás con temor, estás con angustia, con ansiedad, es lo mismo que van a aprender tus pequeñitos, y a su corta edad los llenamos de ansiedad, de miedo, los paralizamos. Si aún la situación está difícil, pero nosotros tenemos que llenarnos de fe. Yo te decía, lo contrario de fe es el temor. Algunos síntomas de las personas que tienen miedo. Número 1, decía sierva, el miedo paraliza, tanto psicológicamente como físicamente. Hay mucha gente que se queda paralizada por el miedo. En el miedo entra la confusión.
En el miedo entra la desesperación, La el angustia. nerviosismo. Dicen los estudiosos que en el miedo los pulmones empiezan a mandar más oxígeno al cuerpo, que el corazón empieza a mandar más sangre y empieza a latir de una manera más de lo normal. El miedo empieza a crear confusión, y muchas de las veces el miedo también puede crear baja autoestima, y puedes crear inseguridad y sentimientos de culpa. Porque el miedo trae enfermedad, enferma la mente y enferma al cuerpo. Así es, mira, los efectos del miedo, si me permites leerlos, dice que se activa tu sistema nervioso, el cuerpo se paraliza física y emocionalmente, los músculos se tensan, existe sudoración, taquicardia, el corazón bombea más sangre, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo, el estómago se cierra, se provoca un estado de agobio. No ponemos atención, hermanos, si tú estás sintiendo esos síntomas en estos momentos, se provoca un estado de alerta que produce insomnio, ansiedad, sofocamiento, y puede producir pérdida de la autoestima y provocar sentimientos de culpa, tristeza, y muy posiblemente esto te lleve a una depresión. ¿Sí? Sí, Y yo le puedo añadir un poquito más, que también, ¿sí? Cuando ya es un miedo intenso, ya estás en un miedo que no es natural, también te lleva a debilidad, te sientes mareada, ¿sí? Baja tu presión, ¿sí? Transpiras mucho, sudas mucho, ¿sí? Te da calor, te dan también escalofríos, ¿sí? Y también sientes un hormigueo, ¿sí? O entumecimiento de los pies, te paraliza. provoca insomnio. ¿Sí? Insomnio también Pero provoca también miedo. puede subir la presión, de tanto que se altera todo tu organismo, se sube la presión, Sofocamiento. te sofocas, Que sientes entra que la no angustia te de que alcanza no el puedes aire. respirar. Exacto. Y entonces empieza a atacar todo. Pero es tanto tu desesperación que sientes que no puedes respirar, que te falta, que El aire. el aire que está no es suficiente, lo que tú necesitas para respirar. Inclusive dentro de los miedos, la psicología moderna ha catalogado el miedo extenso, se le cataloga como fobia. La fobia ya es una enfermedad, ya se convierte en un trastorno psicológico físico, en una enfermedad permanente. Mientras que el miedo es un sentimiento y una emoción, la fobia ya se convierte en una enfermedad permanente que está vinculada con el miedo, en el cual hay un terror irracional y compulsivo, y que esto crea un ambiente de dolor, de angustia y de desesperación permanente. Y en la mayoría de los casos, la persona que sufre esta fobia presenta cuadros de ansiedad y estrés, ya que a pesar de ser consciente de que el temor que experimenta ante determinadas cosas o circunstancias es desmedido, no puede dejar de tenerlo ni controlarlo. Y ya ni existe la necesidad de que veas la cosa, la criatura, sino tan solo el escuchar el nombre ya te empieza a dar la ansiedad, la angustia, aunque no lo mires. O como tú decías, la Te imaginación. imaginas, o te imaginas que ya, por ejemplo, quien tiene fobia a las arañas, a las ratas, ni siquiera la ves y ya crees que te está subiendo, te está tomando, Es que ¿no? puedes caer en una obsesión, En una ¿no? Ya no obsesión. estás viendo la situación, el peligro, el Ya riesgo, no es pero real, dice real. ya lo tienes en tu mente, ya se convierte en una obsesión. Dice que una persona con temor es atormentada y pareciera ser que siempre está castigada, Sí, ¿verdad? es como Porque un castigo. hay culpa. Ahora, ¿cuántos tipos de miedo? Podemos Muchísimos. nombrar mucho. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad. pobreza, miedo a la oscuridad, miedo al futuro, miedo a tomar decisiones, miedo a los animales, Miedo al compromiso. al compromiso, miedo al agua, No, no es miedo cierto, eso. a la oscuridad. Hay quienes tienen miedo al matrimonio, miedo Ay, a la basta, muerte, no, basta. miedo A la muerte. Que habrá miedo a más las- allá de la muerte, dice. miedo a las enfermedades. Se dice que los estudiosos dicen que el trasfondo, la profundidad del miedo, ¿sí? Tiene que ver con el temor a la muerte. Amén. ¿Sí? Con el Volvemos. temor a la muerte. Vamos a una cápsula de Estamos estrenando una cápsula que se llama ¿Sabías qué?
con respecto a nuestro tema de hoy, que es el miedo, el temor. Y amado hermano, tú sabías que antes de que el profeta Jeremías, llamado el profeta afligido, antes de que Dios lo llamara, antes de que él fuera un gran siervo, un gran profeta, usado con revelaciones, usado de una manera sobrenatural, él tuvo temor, él tuvo miedo. Eso está en Jeremías 1, en el capítulo 1. Él tuvo temor antes de que él fuera ese gran profeta lleno de unción, lleno del Espíritu Santo de Dios. Fue una persona que tuvo miedo. Ya lo decía el apóstol, lo malo no es tener miedo, sino vencerlo. Y mira qué hermoso dice en el 5 que el Señor ya lo había escogido, el Señor ya lo había llamado. Aún el profeta tenía mucho temor. El Señor le dijo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses yo te santifiqué. A esto, amado hermano, el profeta lo que hizo fue que dispuso su corazón. A pesar de ese temor que él tenía, él dispuso su corazón, confió en Dios. Y mira qué hermoso que en el versículo 9 dice: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, pues he puesto palabras en tu boca. Amado hermano, quédate con nosotros. Esta cápsula es para que tú sepas que siervos grandes, ungidos, usados por Dios, en algún momento tuvieron temor, pero mira qué hermoso que él se dejó usar y dejó que Dios trabajara en él. Y te aseguro que si tú lees todo el libro de Jeremías, fue un profeta que fue usado de una manera sobrenatural. En su ministerio, él venció el temor con la ayuda del Señor. Quédate con nosotros, vamos del otro lado con los siervos a continuar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Origen del miedo. ¿Dónde radica el miedo? El miedo radica principalmente en el origen de la creación. Cuando Dios hizo al hombre, decía el evangelista Javier, el hombre fue creado por Dios. Y dice Génesis capítulo 1, que cuando Dios pensó que a crear al hombre, le dijo: vamos a hacer al hombre y señoré. Dios, cuando creó al hombre, le dio autoridad para señorear. Y entonces el hombre tenía poder para señorear. El hombre tenía seguridad en Dios. El hombre tenía confianza en Dios. El hombre tenía protección en Dios. El hombre tenía el cuidado de Dios. Y principalmente, hermanos, el hombre tenía el amor de Dios. Porque por eso dice Primera de Juan, hermanos, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, porque Dios hizo al hombre con amor. Y entonces el hombre, dice la Biblia que Dios lo puso en el huerto, y el hombre se paseaba y hacía y le puso trabajos y eso. El hombre no conocía el miedo. Amén. Pero es cuando el hombre desobedece, es cuando el hombre quiebra el mandamiento de Dios, cuando le entra el miedo. Génesis capítulo 3, versículo 8, pero más en el 9 dice que cuando Dios cuestiona al hombre y le pregunta: ¿qué hiciste? Es que me escondí porque tuve miedo. El hombre experimenta el miedo cuando quebranta el mandamiento de Dios. Y entonces ese miedo produjo en él una falta de confianza, una falta de seguridad, una falta de protección, una falta de cuidado y principalmente una falta de amor, porque eso es lo que provoca el miedo. Esas son las raíces del miedo: la falta de confianza, la falta de seguridad, la falta de cuidado, la falta de protección y principalmente la falta de amor. Esas son las raíces. ¿Sí? Y vienes a caer en una baja autoestima, en menosprecio. No merezco ¿sí? nada. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿sí? Además, ya no crees en ti. Te sientes solo, abandonado, triste, sin esperanza, ¿sí? Porque hemos perdido el hombre a causa del pecado, ¿sí? A base de quebrantar los mandamientos de Dios, perdió su autoridad, perdió su identidad. ¿Sí? Dice bien, evangelista, porque hay mucha gente que está muy preparada, que tiene mucha capacidad, pero el temor no le deja avanzar y lo tiene paralizado y puede conseguir buenos trabajos, puede conseguir una condición económica mejor, emocional, pero siempre están sus miedos, ¿no? Dice que todos vamos a atravesar situaciones difíciles que puedan traer temor a nuestra vida, pero nosotros que conocemos de Dios, y ahora tú que lo estás conociendo, debemos hacer la diferencia de enfrentar esas situaciones confiando en el Señor. Dice el Salmo 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los impíos, malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia de manejar el temor, nosotros que conocemos del Señor. Amén. Amén. El mundo le teme miedo a todo, porque se desconectó el hombre con Dios, se desconectó el hombre con Adán mientras vivía en obediencia. La Biblia nos enseña, hermano, la palabra miedo y temor en la Biblia aparece más de 500 veces en la Biblia, más la palabra miedo y temor. Y la Biblia nos enseña que el hombre, que el ser humano tiene que regresar a su origen del temor, del miedo, que es el temor a Dios. El temor a Dios representa obediencia. El temor a Dios es obediencia, mientras que la gente, el temor a las cosas del mundo les crea enfermedad, les crea pánico. Adán, mientras vivía bajo la obediencia de Dios, él se sentía seguro, él tenía paz, él tenía descanso, él podía dormir sus 8 horas, o a lo mejor dormía 10, o a lo mejor dormía 12, pero él trabajaba mucho. Adán, mientras estaba bajo la obediencia de Dios, estaba seguro y se sentía protegido, se sentía confiado, sentía paz, no sentía ningún miedo. Pero es cuando quebranta la ley de Dios, cuando entra en él el miedo. Sí.